Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo seminario del verano. Inaugura el cuarto trimestre del ciclo de seminarios del ICA. Yo soy José Manuel Peña, investigador aquí del centro y voy a presentar al ponente. Rodrigo Ortega Blue es investigador y docente de la Universidad Técnica Federico Santa María en su sede en Concepción, en Chile, donde imparte docencia en materia de econometría y analítica de datos avanzada. Y además dirige el grupo de investigación de suelo, planta, agua y ambiente. Su formación es ingeniero agrónomo por la Universidad de Concepción y también es doctor por la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos. Eh, También ha sido o es asesor internacional en materia de suelos. Y quizá lo que más nos une a nuestro grupo es porque es un experto en agricultura de precisión. Yo diría que es el principal referente en Latinoamérica en agricultura de precisión. De hecho, es socio fundador de la Asociación Latinoamericana y también ha formado parte del comité de la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión. Eh, Rodrigo está aquí porque está haciendo una estancia de 3 meses. Se ha incorporado hace una semana a nuestro grupo de tecnologías espaciales para una agricultura sostenible. Estará 3 meses con nosotros y hemos pensado que inaugure este ciclo de seminarios a una buena oportunidad para que todos los conozcáis, para que él presente su línea de investigación y bueno, y se pueda abrir alguna posible colaboración con otros grupos del ICA que puedan estar interesados en colaborar con él, ¿no? Veréis que Rodrigo es un buen comunicador y además una persona muy cercana y amable, así que, bueno, animaría si tenéis interés en conocerlo un poco más y plantear algún tipo de colaboración con él. Él es un apasionado de la tecnología, aparte de toda la formación que tiene en suelo y en plantas, y la utiliza sobre todo para hacer una extracción de datos en escenarios agrícolas, hacer un análisis profundo de los datos y ayudar en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, en su ponencia nos va a mostrar cómo utiliza estos datos para un manejo integrado en la nutrición, para una producción eficiente y sustentable y desde ahora, pues bueno, le paso la palabra. Le agradezco que se haya ofrecido a este primer seminario y bueno, pues estamos con ganas de escucharte. Bueno, muchas gracias. No sé si se podrá sacar ¿se podrá sacar? ¿O me escuchan bien así? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas aquí presentes y por supuesto los que están vía remota, vía Zoom. Para mí es un honor estar acá en este centro con ustedes, así que agradezco mucho la invitación a hacer esta estancia de investigación. Nos conocemos con José Manuel hace varios años y bueno, y con César, por ejemplo, muchos más años, con José recientemente también. Y bueno, he sido muy bien recibido en este grupo y cuando pensamos en este seminario, yo pensé en hacer algo no tanto en datos, más adelante podemos hacer otra cosa más de trabajo, ¿cierto? A lo mejor algún taller tal vez, pero quise mostrarles algo un poquito más general, mostrarles cómo nosotros usamos la tecnología en el manejo integrado de la nutrición, particularmente en frutales. Y esta foto tiene un guiño a España, ¿cierto? Ese es un olivar muy grande, ¿cierto? Nosotros somos productores de aceite de oliva, al igual que España, pero ya se hace de manera muy extensiva. Ese olivar tiene 1.000 hectáreas. Es uno de los principales olivares en la región metropolitana, cerca de Santiago. Bueno, para ir al grano, algo que ustedes han escuchado repetidamente, pero siempre es bueno volver a tocar. Nos enfrentamos a varios desafíos en la agricultura del siglo XXI. Uno de ellos es la demanda creciente de alimentos, lo que son buenas noticias para los países que producimos alimentos, ¿cierto? Como España, como el propio Chile. Sin embargo, nos enfrentamos al cambio climático. Tenemos suelos degradados por erosión, por pérdida de materia orgánica. Hay una evidente pérdida de diversidad, eso es evidente, cada vez que hacemos monocultivos empezamos a perder diversidad. Y esto también es algo que nosotros hemos estado insistiendo de no esconder
la basura bajo la alfombra, ¿cierto? Sino que en realidad reconocer que tenemos problemas. Tenemos, por ejemplo, contaminación de suelo por metales, ya les voy a mostrar. Tenemos contaminación de agua, se está viendo inicialmente nitrato, ahora ya se ve fosfato en el agua, ¿cierto? Y por supuesto contaminación del aire, hay muchas zonas porque por producción animal es imposible respirar, ¿cierto? Son tan intensivas la producción animal que uno en esas zonas casi no puede respirar por el olor, mal olor. Un problema que tenemos, nadie quiere trabajar en el campo, la gente quiere vivir cerca del campo, en parcelas, pero no, nadie quiere trabajar. Y aquí donde la emigración, ¿cierto?, cumple un rol fundamental en muchos países, incluido el nuestro. Y esto quizás es lo que está haciendo cambiar la agricultura. Nos enfrentamos a una sociedad que está empoderada, que está informada, a veces mal informada, por supuesto, que demanda alimentos inocuos y nutritivos que sean producidos de forma sustentable, ¿cierto? Y eso de alguna forma lo que impulsa a que la industria agrícola cambie. Ahora, hablemos un poquito del cambio climático y el estrés abiótico. El cambio climático, eh, bajo sus diversas manifestaciones, por ejemplo, altas temperaturas, radiación, lluvia intensa, etcétera, genera, por supuesto, sobre la planta estrés bióticos y abióticos, los cuales, por supuesto, afectan la salud de la planta y provoca disminución de los rendimientos y calidad. En esta foto, por ejemplo, que ustedes ven, este cerezo es 11 de la mañana en pleno Valle Central de Chile, es un estrés por radiación. Ustedes ven cómo están las hojas totalmente curvadas, la radiación es tan intensa en esa zona que la planta sencillamente está sufriendo un estrés por radiación, ni siquiera por alta temperatura. Esa se suma más tarde, pero tenemos problemas de radiación. Y lo que sabemos, ¿cierto?, que frente a las situaciones de estrés que dado el cambio climático se han tornado permanentes, la agricultura debe adaptarse, ¿no es así? Eh, para minimizar los riesgos que provoca el estrés biótico y abiótico sobre la productividad de los cultivos. Y cuando uno empieza a mirar la caja de herramientas que tenemos, encontramos una gran solución. La mejor estrategia de adaptación frente al cambio climático y sus efectos es el mejoramiento de la calidad de suelo. O sea, si uno tuviera que elegir una herramienta de la caja de herramientas, hay que mejorar la calidad de suelo. De esa forma las plantas pueden tolerar mejor eh, los estrés bióticos y abióticos derivados, por supuesto, del cambio climático. Por lo tanto, nosotros hemos estado moviéndonos, cambiando nuestro paradigma, nuestro modelo productivo y hemos vuelto a un modelo que considere la calidad del suelo como base de la producción sustentable, un modelo que utilice las mejores herramientas y tecnologías, por ejemplo, que utilice mucha analítica, utilice materia orgánica, utilice tecnologías, por ejemplo, como los inhibidores de nitrificación, el uso de microorganismos promotores de crecimiento de plantas y, por supuesto, que incorpora el manejo sitio específico. La agricultura de precisión es clave para hacer un manejo adecuado. Lo que hemos estado sosteniendo, ¿cierto?, y aplicando en nuestros campos es que mejorando la calidad del suelo tenemos mejores raíces que a su vez soportan una mejor biomasa aérea y nos permiten que la planta produzca buenos rendimientos y calidad y por supuesto sea más tolerante a los efectos eh, del cambio climático. Pero cuando hablamos de calidad de suelos tenemos que tener indicadores, ¿no? Así, y esto se ha trabajado mucho en la ciencia, hay muchos indicadores de calidad de suelo. Lo que podemos hablar ahora brevemente, ¿cierto?, es que hay indicadores que son más sensibles que otros, ¿cierto? Tenemos indicadores, si nos vamos de derecha a izquierda, biológicos, bioquímicos, químicos y físicos, y siempre los biológicos son los que cambian primero. Frente al manejo de suelos, cualquier cosa que nosotros hagamos, apliquemos materia orgánica, ¿cierto? Lo primero que se mueve es la biología, y dentro de la biología posiblemente se mueve la actividad de los microorganismos, ¿no? Así. Hoy día hemos estado trabajando fuerte a nivel ya de campo en indicadores bioquímicos y hoy, por ejemplo, es muy común que los productores estén haciendo actividad enzimática. Ya también se hacen análisis de diversidad genética, aunque todavía no se entiende qué significa, pero hay muchos productores que ya hacen análisis de diversidad, pero esto se está usando ya de manera bastante sistemática y bueno, y después tenemos los químicos y los físicos que ustedes conocen y dentro de los físicos varios que son muy importantes en los balances aire, agua en el suelo, ¿no es así?
Hablemos un poquito de las enzimas porque después vamos a mostrar un poco cómo se usan. Hay varias enzimas relacionadas con la nutrición que son fáciles de medir. Ahí tenemos las enzimas, ¿cierto? Y el ciclo biogeoquímico en las cuales participan. Nosotros utilizamos fuertemente la beta-glucosidasa como un marcador de actividad eh, biológica, ¿cierto? Relacionada con el ciclo del carbono, fosfatasa, ureasa. Por supuesto, esta es una de las más antiguas, la fluoresceína diacetato, la FDA, y por supuesto hoy día se han incorporado también deshidrogenasas. Estas se hacen, la gracia que tiene es que se pueden hacer sobre una muestra compuesta y se pueden hacer casi de rutina, ¿ya? De hecho, países como Brasil ya tienen estándares. Ustedes van a cualquier publicación de Embrapa, por ejemplo, como esta del año 2018, aquí no le puse las unidades porque son microgramos de para-nitrofenol por hora, etcétera, pero son las típicas unidades de... Pero ya los brasileños tienen estándares para actividad enzimática, nosotros hemos desarrollado algunos y son muy parecidos, por ejemplo, el caso de la beta-glucosidasa, eh, a los que nosotros tenemos, y estos estándares se están usando, ¿cierto? Tal como se utilizaban anteriormente los estándares de suelos, de fertilidad de suelos, ¿no? Así. Bueno, un tema que es muy preocupante en la fruticultura del mundo, diría yo, es el problema de aireación. Se lo quería comentar que tiene que estar relacionado con precipitaciones excesivas, riego excesivo, compactación, etcétera, todos los factores que vemos acá, y que causa efectos, por supuesto, el primero es la falta de oxígeno, pero también empezamos a tener toxicidad de algunos metales, por ejemplo, la toxicidad de manganeso es algo bien común, las pérdidas de nitrógeno por denitrificación por supuesto, un efecto sobre las raíces finas, mayor susceptibilidad a patógenos, y esto es muy interesante porque incluso, por ejemplo, en países como Italia, el kiwi ha desaparecido en algunos sectores producto de patógenos anaeróbicos, ¿cierto? No sé si han escuchado de la moria en kiwi. La moria en kiwi es un síndrome, ¿cierto? Una mortandad de planta en el fondo que se produce por problemas de aire principalmente. Y finalmente ellos han aislado la presencia de patógenos anaeróbicos como Clostridium. ¿Ya? Así que bueno, y aquí solamente vamos a mostrarle un ejemplo. Este es Perú, arena total, uno podría decir este suelo tiene un excelente drenaje, un suelo muy pobre, tiene una SIC de 5 mil equivalentes por 100 gramos, ¿cierto? Nada. Y ustedes ven, estas raíces están muy afectadas por toxicidad de manganeso. Lo que hacen ellos, sobrefertilizan, se les sube la salinidad, empiezan a aplicar agua, 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 ¿cierto? Saturan, el manganeso se eleva y ustedes pueden ver incluso pérdida de frutas, fruta blanda, etcétera. Y cuando ustedes van a la hoja, los niveles de manganeso pueden ser 1000 partes por millón. ¿Ya? Así que es bastante común los problemas de falta de oxígeno, incluso en suelos que uno creería que son de buena condición de drenaje. ¿Ya? Ahora, nosotros hemos intentado, ¿cierto?, definir un suelo de buena calidad bajo nuestras condiciones, pero este es muy general, un suelo que tenga un buen contenido de materia orgánica, dependiendo del tipo de suelo. Tenemos suelos, por ejemplo, volcánicos que tienen 25% de materia orgánica, ¿cierto? Pero lo normal, un suelo que tenga un 4% de materia orgánica, que tenga una buena estructura, una buena capacidad buffer, un pH cercano a la neutralidad, esto es bien importante. Nosotros estamos trabajando, tratando de descansar sobre lo que llamamos la acidez biológica, causada por actividad biológica, más que tratar de acidificar el suelo. Nosotros queremos suelos más bien neutros, niveles adecuados, no excesivos de nutrientes, ojalá que no tengan toxicidad de metal y, por supuesto, con una alta actividad biológica. Eso es lo que se busca, eso es lo deseable. Bueno, entonces, para mejorar la calidad del suelo, se han propuesto varias metodologías, ¿cierto? Ustedes han escuchado mucho de la agricultura regenerativa. Yo tomé esta diapositiva y la adapté del profesor Ratal Lal, seguramente ustedes lo han leído, lo han escuchado, que es el director del Centro Climático de la Universidad de Ohio. Él y su grupo fueron premio Nobel en algún momento, fue un premio Nobel colectivo, pero Nobel de la Paz, por su trabajo en cambio climático. Y él lo que plantea que tenemos que restablecer el carbono del suelo a través de la agricultura regenerativa y la ecoinnovación, y plantea más que deberíamos producir más con menos, es decir, mejorar la eficiencia de uso de los recursos, ¿no es así? Y plantea varias
parte dentro de esta agricultura regenerativa, por ejemplo, las rotaciones, los cultivos de cobertera, mantener el suelo continuamente cubierto, ojalá sin disturbar, y aquí aparece dentro de lo que se llama agricultura regenerativa, aparece el manejo integrado de la nutrición, y ahí, por supuesto, nos vamos a enfocar. ¿Ya? Bueno, solamente para darle un dato de de cuán eficientes somos. Nosotros hemos disminuido fuertemente nuestro consumo de nitrógeno. Este es un árbol que se produce allá, que es el avellano europeo, eh, que es un cultivo que se maneja con muy poco nitrógeno. Sin embargo, cuando medimos la eficiencia de uso, utilizando nitrógeno marcado, encontramos que la eficiencia de recuperación del nitrógeno fue alrededor de un 30%. Ya. O sea, y la mayoría de los sistemas, esto estamos hablando de riego por goteo, ¿cierto? Estamos hablando cultivos, se supone bien manejados, la eficiencia yo diría que no sobrepasan el 40% en la mayoría de los casos. Tenía otros ejemplos para mostrarles, pero solamente para que se quede con la idea de que tenemos mucho espacio para mejorar la eficiencia de uso del nitrógeno. Bueno, y aquí entonces nos vamos a nuestro manejo integrado, que como dice su nombre, es la integración de las mejores herramientas y tecnologías para hacer un manejo eficiente y sustentable de la nutrición. Pero esto es muy importante, nosotros trabajamos en una agricultura de exportación, nosotros buscamos un manejo que permita alcanzar los objetivos productivos, ¿cierto? De altos rendimientos, con buena calidad, y algo que es muy importante en fruticultura, la estabilidad, ¿cierto? No puede ser que un año tengamos rendimientos muy altos y al año siguiente los rendimientos caigan a cero. Entonces la estabilidad, pero lo queremos hacer con eficiencia y sustentabilidad. Estamos buscando eso. Y aquí tenemos algunos de los elementos del manejo integrado y ustedes ven, la materia orgánica aparece como un elemento central, el uso de materia orgánica, la analítica, la agricultura de precisión, el ajuste de dosis, el uso de microorganismos, etcétera. Tratamos de integrar todos estos elementos en un sistema que permita alcanzar, por supuesto, estos objetivos de rendimiento, calidad, por supuesto, pero eficiencia y sustentabilidad. Bueno, y lo voy a llevar un poquito lo voy a llevar a la universidad nuevamente, ¿cierto? Y este es el equilibrio que nos enseñaron a la mayoría, ¿cierto? Que sucede entre la fase sólida del suelo y la solución del suelo, ¿cierto? Cuando nosotros mojamos un suelo, el suelo empieza a liberar nutrientes hacia la solución del suelo, ¿no es así? Y la planta, por supuesto, absorbe sus nutrientes desde esta solución. Por otro lado, si nosotros fertilizamos con un fertilizante que es soluble, vamos a aumentar la concentración de la solución del suelo y el equilibrio se va a mover hacia el suelo. Esto es un equilibrio, por supuesto, que es permanente y este es el equilibrio que nosotros fotografiamos de alguna manera cuando hacemos análisis de suelo, ¿ya? Pero a nosotros nos enseñaron que era un equilibrio más bien termodinámico nomás, ¿cierto? Pero resulta que este equilibrio es bastante más complicado que eso. Cuando nosotros metemos los microorganismos, la planta, las propiedades físicas, las propiedades químicas, aquí de nuevo tenemos nuestra fase sólida y la solución del suelo, ¿cierto? Y nosotros vemos que hay muchos más factores determinando cuánto nutriente llega a la solución del suelo, ¿cierto? Y más importante aún, cuánto se absorbe. Y el gran problema que tienen muchos suelos del mundo, me ha tocado viajar mucho, mirar mucho análisis, he visto millones de análisis en mi carrera, que es bastante larga. Les puedo decir que normalmente no tenemos un problema de disponibilidad muchas veces, el problema es de absorción, ¿cierto? Hay disponibilidad de nutrientes, pero no hay absorción. Y la gente cree que se arregla poniendo más nutrientes, y no, no es así. Bueno, pero ustedes ven, los microorganismos, por ejemplo, a través de su actividad metabólica, aportan nutrientes, pero también consumen nutrientes, ¿cierto? Lo mismo que la planta siempre se ha visto como un sumidero de nutrientes, pero la planta es capaz de aportar muchos nutrientes, ¿cierto?, al suelo a través de la descomposición de sus tejidos, etcétera. Disculpe. Bueno, y así que todas estas propiedades interactúan con el suelo y entre sí para determinar finalmente cuántos nutrientes llega a la solución y cuánto se absorbe, que es lo importante. Podríamos haber conversado un poquito más entre la interacción planta, microorganismo, suelo, pero lo podemos conversar más adelante. Lo que sí les puedo decir que se han definido muchas actividades, esto está bastante probado, este es un paper de revisión
de estos autores las actividades de promoción de crecimiento, por ejemplo, de bacterias promotoras de crecimiento de plantas, ¿cierto? Solamente bacterias estamos hablando aquí, no estamos hablando de hongos, nada. Y ustedes ven cosas que tienen que ver con la nutrición, producción de hormonas, fijación de nitrógeno, solubilización de fósforo y otros nutrientes, producción de sideróforos, ¿cierto? Degradación de contaminantes, mejoramiento del suministro de nutrientes, producción de antibióticos. Y aquí hay uno muy importante que es la inducción de resistencia sistémica, ¿cierto? Eso es bien importante a la hora de enfrentar el estrés biótico y abiótico. Así que nosotros tratamos de aprovechar eso y tener plantas, eh, inducir, ¿cierto? La resistencia sistémica en las plantas, ¿ya? A través del uso de microorganismos. Así que, qué es lo que se ha diseñado como paquete, si pudiéramos decir? Primero, estas son las estrategias, primero, para aumentar la disponibilidad de nutrientes en la solución. Segundo, la absorción de estos nutrientes. Y tercero, la tolerancia al estrés, que ahora hablábamos inicialmente. Y ustedes ven, eh, primero, enmendar el suelo. Esto es bien importante porque muchas veces los productores tienen un problema, un factor limitante que no están viendo, ¿cierto? Por ejemplo, el pH. Y sin embargo aplican productos muy sofisticados que no hacen ningún efecto porque el factor limitante es pH. Entonces hay que enmendar el suelo de acuerdo a sus limitantes, ajustar las dosis de nutrientes, uso de inhibidores de nitrificación es algo que hacemos, las aplicaciones de materia orgánica distinta a la habilidad, vamos a conversar algo de ello, y por supuesto el uso de bioestimulantes microbianos y no microbianos, en este caso, por ejemplo, extractos de algas, etcétera, para hacer este manejo integrado para alcanzar esos objetivos. Bueno, eso es un poquito en términos generales. Ahora, vamos a volver un poquito a los datos, ¿cierto? Y plantear, si nosotros planteamos la producción de cultivos como una función matemática simple, ¿cierto? Podríamos decir que el rendimiento y calidad de los cultivos es función del suelo, del clima, del manejo y por supuesto de la genética. Los genetistas dicen que el 50% del rendimiento es genética. Creámosle, ¿cierto? Podríamos pensar entonces que tenemos mucho espacio para el manejo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, y lo que se ha visto, ¿cierto? Que la calidad del manejo es función directa de la cantidad y calidad de la información. O sea, no hay buen manejo si no hay información de calidad. Así que, de hecho, la agricultura de precisión, no puse la diapositiva aquí, pero eso los comento. Nosotros definimos la agricultura de precisión como buena agronomía con información de calidad. Así de sencillo, eso es. Y quería también dejar otro elemento para, sobre todo para los más jóvenes, no es lo mismo datos que información. Ustedes van a cualquier productor del mundo y está lleno de datos. Los tienen en diferentes formatos, algunos en carpetas, ¿cierto? En papel, otros en un disco, otros en el computador, pero todos tienen datos, pero muy pocos tienen información. Entonces, aquí hay un trabajo que hacer, que es convertir todos estos datos a través de un análisis apropiado en información que le permita al productor tomar decisiones adecuadas. Y para hacer esto, no solamente tenemos que conocer de datos, ¿cierto? Que es muy importante, tenemos que conocer también, ojalá, el área, ¿cierto? Ojalá tratar de entender el área en la cual nos desarrollamos, ¿cierto? No es solamente eh, lo que nos arroja el computador, ¿cierto? Tenemos que hacer un trabajo ahí más agronómico. Bueno, y hablando de datos, ¿cierto? Nosotros hemos trabajado siempre en una agricultura de promedio, ¿no? Así que cuando hacemos una muestra compuesta de suelos, estamos estimando el promedio. Eso es, estamos estimando el parámetro de la población que se llama promedio, ¿no? Así. Pero el promedio puede ser muy engañoso. Les quería mostrar, por ejemplo, en este caso, este es un cuartel real de 10 hectáreas que tiene un promedio de potasio extractable de 300 partes por millón, ¿ya? Nosotros consideramos que si el suelo tiene más de 250 partes por millón, si el promedio, ¿cierto?, del suelo, del cuartel o potrero o lote, tiene más de 250 partes por millón, está ok. Por lo tanto, si nosotros tomáramos el promedio, diríamos, este cuartel está perfecto. Sin embargo, dentro de este mismo cuartel, nosotros vemos que hay sectores que tienen 60 partes por millón y otros tienen cerca de 800 partes por millón, ¿cierto? Y lo que significa que alrededor de un 30%, esto se puede hacer incluso, ustedes me dan el promedio, me dicen la variabilidad, yo les puedo decir qué porcentaje de la población más o menos está bajo el nivel crítico.
pero entonces nosotros podemos saber qué porcentaje está bajo el nivel crítico. El problema es que no sabemos dónde está. Y esa es la gracia de los mapas. Al tener un mapa, ¿cierto? Nosotros no solamente sabemos que hay un porcentaje del área que está bajo el nivel crítico, que puede ser limitante, a lo mejor estamos perdiendo rendimiento por aquí. ¿No es así? Cuando tenemos mapeo, podemos saber también dónde está. Y eso es muy importante. Y por lo tanto, hay que apoyarse en tecnología. Y esta es la tecnología que se está usando. Yo diría que esta es la tecnología que domina hoy día el mapeo de suelos o los sensores proximales en el mundo, que son sensores de radiación gamma, que básicamente lo que miden es la radiación en la banda gamma, la radiación natural del suelo, ¿cierto? Por supuesto que esa radiación viene de varios isótopos, potasio, torio, cesio, uranio, en fin. ¿Ya? Entonces lo que hace es un instrumento que es pasivo, en el sentido que no emite nada, sino que solamente recibe la lectura, ¿cierto?, de varias bandas y se supone que la radiación gamma está asociada a la mineralogía y la mineralogía a su vez está asociada a la fertilidad. No sé si ese es un poco el... Ahora, ¿cómo se pasa este sensor? De diversas formas, ¿cierto? Este es un proyecto nuevo, proyectos ya que están funcionando con diferentes vehículos, ¿cierto? Ustedes ven ese avellano europeo, por ejemplo, y se está midiendo la radiación gamma, se toman algunas muestras de control. Les quería mostrar esto que me gusta mucho porque es un trabajo que hemos hecho yo creo que ustedes han tomado este espíritu, este licor, es tequila, ¿cierto? Esta es la planta de agave. Esto en México, ¿cierto? Ahí va el... Así que este sistema de mapeo se ha usado bastante eh, eh, intensivamente en muchos países del mundo. En Europa está usándose bastante, esto partió en Canadá principalmente. Bueno, entonces con ese sensor, eh, utilizando estos niveles críticos que nosotros utilizamos en Chile, que son muy parecidos a los que están en todo el mundo, por ejemplo, estos son potasio, calcio, etcétera, pero le quería poner atención aquí al cobre. El cobre en general, con una parte por millón o miligramos por kilo en el suelo tenemos, y ya nosotros consideramos un cobre alto sobre 10 y de acuerdo a la normativa internacional, cuando tenemos más de 50 partes por millón de cobre de TPA en el suelo, se considera tóxico. Es por eso que el cobre se controla. De hecho, Europa controla las aplicaciones de cobre, no solamente cobre, zinc también, ¿cierto? Bueno, entonces con ese instrumento hemos podido hacer cosas más allá más allá de un lote en particular, hemos podido hacer cosas globales. Entonces, esto es lo que pasa hoy día en la fruticultura chilena. Esto representa más o menos esta muestra 300.000 hectáreas. Obviamente no mapeamos las 300.000, pero representa un área de 300.000 hectáreas. Y aquí, con este instrumento, podemos determinar el área de frutales que requiere ser enmendado. Y nos encontramos con sorpresas. Por ejemplo, más del 50% de los suelos requieren calado. Jamás se pensó en Chile que había que encalar suelos de la zona central. 20% requieren alguna enmienda orgánica, 32% requieren fósforo. Quiere decir que hemos hecho un trabajo bastante bueno, ¿cierto?, de construcción. Tenemos 70% casi de suelos que no requieren fósforo, solamente mantener potasio. Ustedes ven alrededor de un 40%, magnesio prácticamente una fracción muy baja, 5%, pero aquí está un gran problema que nosotros tenemos, que es el cobre. 45% de la superficie tiene más de 10 partes por millón de cobre y un 7% de la superficie total, eso es aproximadamente 21.000 hectáreas, tienen niveles tóxicos de cobre. Aquí les estoy mostrando un mapa, por ejemplo, de uno de los cuarteles. Ustedes ven, llegamos incluso cerca de 100 partes por millón. Hay cuarteles que han llegado a 300 partes por millón. Mucha gente le echa la culpa a la minería, pero esto no tiene nada que ver con la minería, es solamente es de origen antrópico, ¿cierto? La aplicación constante de cobre que termina cayendo al suelo hace que estemos subiendo más o menos 2 partes por millón por año, o sea, es muy rápida la acumulación de cobre en el suelo, producto de la aplicación para control. Así que este es el factor más crítico para nosotros, ¿ya?
Y por supuesto, lo que se ha visto, ¿cierto? Se ha medido, este es un trabajo que hicimos con un colega que se llama Hugo Poblete, en uno de los campos que tiene más cobre en Chile. Eh, Medimos la relación entre la actividad biológica, en este caso utilizando la beta-glucosidasa como indicador, ¿cierto? Y la concentración de cobre soluble, y ustedes ven, es inversa claramente, hay menos cada vez que tenemos más cobre. Acuérdense, el cobre es un biocida. Tenemos menos actividad biológica en el suelo, menos raíces y por lo tanto problemas también eh, de tolerancia, ¿cierto?, al estrés. Bueno, a nivel de productor, este instrumento genera lo que les decía, las cuentas por segundo. eh, es un mapa de radiación, podríamos decir. Esto varía ampliamente. Por ejemplo, desde 300 a más de 1500 cuentas por segundo, o sea, dependiendo del tipo de suelo. Y a partir de las muestras de calibración podemos generar los mapas, ¿cierto?, de las diferentes propiedades de manera detallada. Y con esto generamos los mapas de prescripción, ¿cierto?, listos para ser aplicados de manera variable. Este es un proyecto nuevo, por supuesto. Esto está plantado hoy día con frutales. En ese caso se está aplicando yeso, ¿ya? En forma variable. Hemos entrado a hacer cosas más sofisticadas aún, ¿cierto? Por ejemplo, a partir de un mapa de materia orgánica podemos generar mapas de dosis de inhibidores de nitrificación para inhibir el nitrógeno que se mineraliza desde el suelo. La aplicación, por ejemplo, de carbono de sustancias húmicas, los famosos ácidos húmicos que seguramente ustedes conocen, e incluso hemos llegado a recomendar microorganismos variables, pero en este caso estos son Plant Growth Promoting Rhizobacteria, ¿cierto? En este caso lo que hacemos, usamos factores de prescripción de manera que el productor pueda elegir qué producto usar. Por ejemplo, un factor de uno significa dosis de etiqueta, factor de 1,3 veces la dosis de etiqueta y así sucesivamente. Ahora, ustedes dirán, ¿qué hace si el productor no tiene cómo aplicar variables, ¿cierto? Eh, Muy sencillo, se aplica la dosis más frecuente, que es mucho mejor que aplicar la dosis promedio, ¿cierto? Se aplica la dosis más frecuente, en este caso, por ejemplo, uno calcula cuál es el área más frecuente, ustedes lo pueden ver aquí, ¿cierto? Estaríamos aplicando posiblemente el amarillo. Bueno, hemos hecho, siempre los sensores se ponen en duda, hay mucha gente incrédula. Yo siempre he creído que las tecnologías todas tienen eh, pros y contras, ¿cierto? Pero lo importante es ver si funcionan o no. Y les quería adelantar un trabajo que estamos haciendo en este grupo, ¿cierto? Con el grupo Tech for Agro. Es un trabajo que mandamos recién a un congreso, donde estamos evaluando la correspondencia, por ejemplo, entre lo que nos entrega el sensor de radiación gamma y un muestreo físico, ¿cierto?, en el suelo, donde se tomaron más de 50 muestras en este lote, que son alrededor de 4 hectáreas, si no mal no recuerdo. Y lo que nosotros vemos aquí, hicimos zonas texturales, ¿cierto? Hicimos, mediante análisis de clúster, ¿cierto? Hicimos zonas de textura utilizando los datos del sensor y utilizando los datos del muestreo, ¿cierto? Y ustedes ven la correspondencia, hay bastante correspondencia, y después calculamos un par de indicadores, por ejemplo, el porcentaje de píxeles, ¿cierto?, que coinciden, es un 74%, y si usamos un indicador como capa, ¿cierto?, de Cohen, podríamos estar hablando de un high agreement, ¿cierto? Un alto coincidencia entre los dos mapas. Hemos hecho otras cosas en Chile, por ejemplo, la correspondencia entre las zonas basadas en radiación gamma y zonas basadas en muestreo, pero acá usando indicadores de calidad de suelo, y ustedes ven con indicadores, por ejemplo, como beta-glucosidasa, aquí está un poquito más bajo, pero hay eh, con humedad de suelo, incluso con indicadores de planta, ¿cierto? Hay una un buen acuerdo, ¿cierto?, entre lo que entrega el sensor y lo que nosotros podemos hacer mediante muestreo. Así que se ve que es una herramienta que podría tener tiene mucho potencial. Como todas las tecnologías puede tener un porcentaje de error, pero lo que se ve hasta la hora es que hay una buena correspondencia entre lo que entrega el sensor y las zonas que nosotros hacemos vía muestreo. Bueno, ¿cómo hacemos las dosis de nutrientes? ¿Cómo las calculamos?
En el caso del nitrógeno, hacemos un balance entre la demanda y el suministro, la demanda del cultivo y el suministro. En el fósforo, potasio, magnesio, en fin, todos los que no se pierden, salvo que tuviéramos erosión. No se supone que no vamos a tener erosión, obviamente. Tratamos de construir hasta un cierto nivel y después mantener, ¿cierto? Eso es sustentabilidad. Eh, Tomar los recursos naturales eh, en el presente, ¿cierto? Y devolverlo a las futuras generaciones en igual o mejor condición en la que lo recibimos, ¿no? Así que tratamos de mantener, hoy, si ustedes ven, por ejemplo, si mira, hablara un poquito de demanda de fertilizantes, en Chile estamos en un plató. Básicamente la demanda está plana porque lo que estamos haciendo básicamente es casi en mantención, ¿cierto? Se está manteniendo el sistema, no estamos consumiendo para construir. Así que se construye y después se mantiene. Hacemos enmiendas de suelo, se encala cuando tenemos frutales pH menores a 6,5, cuando hay toxicidad de metales, se aplica yeso, fósforo, potasio, en fin. Todas esas enmiendas se hacen y ustedes ven, se hacen incluso con el cultivo presente, este avellano europeo, esto es un suelo alfisol. Ustedes ven que ahí se aplicó cal eh, en plena temporada, ¿cierto? Esto debe ser diciembre. Diciembre debe ser para ustedes eh, junio, por ahí, claro, junio. Y aunque ustedes no lo crean, al poco tiempo ya no había nada, porque este suelo estaba muy acidificado, ¿cierto? Así que se hacen correcciones de ese tipo. Y obviamente el efecto que tiene la aplicación de calcio en el suelo es evidente en el trabajo de agregación. Bueno, tenemos tablas para todos los cultivos como este, tablas como esta con las demandas. Por supuesto, todo esto puede tener un más o menos, pero yo diría que en general están bastante cercanos a la realidad. Este es el caso de cerezo, estas son las demandas por tonelada de fruta. Y, y aquí quería hacer solamente para explicarles cómo lo utilizamos. Primero, hacer una pequeña diferencia entre extracción y demanda. Extracción es lo que sale desde el campo en el fruto y la demanda es el total del nutriente que se requiere para producir un cierto nivel de rendimiento, incluyendo el dosel, incluyendo la raíz, los frutos, etcétera. Y por ejemplo, si tuviéramos esto, un buen rendimiento de cerezo de 15 toneladas, si lo multiplicamos por estos factores, ahí nos da las demandas. Pero en el caso de fósforo y potasio, por ejemplo, si tenemos buenos niveles ya, lo que hacemos es solamente aplicar la extracción. Es para mantener, ¿cierto? Eso es lo que se hace en la práctica. Y en el caso del nitrógeno, por supuesto, hacemos un balance entre lo que demanda el cultivo y el suministro, y el suministro está dado por el nitrógeno residual. Se hace mucha analítica de suelo hoy día en frutales. Lo que ayudó mucho para esto fue la pandemia y después la guerra de Ucrania, cuando los fertilizantes se fueron a las nubes, ¿cierto? Ayudó mucho a que los productores empezaran a hacer un trabajo más fino. Se mide el nitrógeno residual antes de empezar a fertilizar, el nitrógeno que viene en el agua, y esto es muy importante, lo que se va a mineralizar. Así que en el agua, lamentablemente, tenemos contaminación de agua, eso no se puede negar, y podemos calcular, de acuerdo a los metros cúbicos que utilizamos, cuánto nitrógeno estamos aportando. Nitrógeno residual, como decía, se mide, y siempre en el caso frutales, la mayoría explora más o menos el 50% de la hectárea, así que se corrige a la mitad más o menos. Pero las cantidades de nitrógeno, por ejemplo, es muy típico encontrar 20 partes por millón al inicio de primavera, y ustedes ven, podemos tener hasta 40 kilos de nitrógeno en el suelo disponibles. Así que esto se considera, y esto es lo más importante, la estimación de cuánto nitrógeno se va a mineralizar. Solamente para mostrarle que tenemos suelos diversos. Este es un suelo volcánico, un andisol, fíjense los niveles de materia orgánica, 10%. Y este suelo, por ejemplo, es capaz, hemos hecho algunos estudios de mineralización in situ, este suelo es capaz de entregar 500 kilos de nitrógeno por hectárea año. 500 kilos. O sea, sobrepasa cualquier demanda de cualquier cultivo. Tenemos problemas por exceso de nitrógeno. Ahí tenemos diferentes suelos, y lo que nosotros tratamos de medir, por supuesto, es cuánto nitrógeno se está mineralizando. Esto es bien interesante de mirar. Este es el ciclo del nitrógeno, por supuesto, muy simplificado, y nuestras pérdidas principalmente, ¿cierto? Todos las conocemos, son por lixiviación de nitratos o por denitrificación, produciendo óxido nitroso, ¿cierto? Ese es el gran problema ambiental que tenemos.
Y estas pérdidas hacen que la eficiencia de recuperación sea, como hablábamos, del orden del 30%, 40% en el mejor de los casos. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar primero de estimar muy bien cuánto nitrógeno produce la materia orgánica, los sistemas enzimáticos, los microorganismos atacan esta materia orgánica para obtener carbono y nutrientes, ¿cierto? Estos microorganismos crecen a expensas de ese carbono y esos nutrientes. Y este amonio, por supuesto, puede ser absorbido o puede ser nitrificado, y ahí es donde vienen las pérdidas. Así que nosotros estimamos esta mineralización y aquí ustedes ven diferentes cuarteles con diferentes niveles de nitrógeno mineralizado. En algunos suelos puede ser muy interesante, 100 kilos de nitrógeno en la temporada, más lo que viene en el agua, más lo que hay residual. Y lo que encontramos que en muchos casos, por ejemplo, para darle ya se lo voy a mostrar ahora, esto ya a nivel poblacional. Si nosotros proyectamos, hacemos una simulación a nivel poblacional de todos los huertos de cerezo, por ejemplo, en Chile, que tienen entre un 2 y un 10% de materia orgánica, esta es la distribución de la mineralización. Y aquí está la distribución acumulada, entonces podemos calcular aquí la mediana y el valor mediano de mineralización son 80 kilos de nitrógeno. Es muy significativo. Cuando hemos hecho el balance, para hacer eso en particular, hemos encontrado que solamente el 20% del área requiere fertilización nitrogenada. Y así hay productores que están cero nitrógeno hace 10 años, solamente utilizando lo que el suelo es capaz de proveer a través de su actividad, más lo que viene en el agua, obviamente. Pero para ello, obviamente, hay que usar tecnología y una tecnología que ha sido un hit, diría yo, creo que es de las mejores tecnologías que yo he visto, es aplicar inhibidores de nitrificación al suelo, no al fertilizante, sino al suelo para inhibir el nitrógeno, ¿cierto? Que se mineraliza, ¿cierto? Lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Es meter un producto para inhibir el paso de amonio a nitrito, ¿cierto? Aquí. eh, y esto hace que la transformación se haga más lenta, se ralentice, ¿cierto? Y por supuesto, esto hace que la eficiencia global del nitrógeno aumente. Cuando la planta absorbe amonio, además toma más fósforo, los microorganismos pueden usar este amonio y aumentar su biomasa microbiana, en fin. Así que el uso de inhibidores, esta es más o menos la dosis. eh, este es el inhibidor más usado de ella, es el 3,4 dimetilpirazol fosfato y tenemos tablas como esta, donde ustedes tienen el amonio residual, la materia orgánica del suelo, y ahí salen los kilos de ingrediente activo que hay que aplicar al suelo. Así que es así una herramienta potentísima que permite, por supuesto, disponer de este nitrógeno en el suelo y no solamente disponer del nitrógeno, sino que de todos los efectos nutricionales derivados de la nutrición amoniacal, que son muchos. Hay libros completos de los efectos que tiene la nutrición amoniacal. Así que eso funciona bastante bien. Mucha gente está preocupada qué pasa con los inhibidores de nitrificación y la microbiota del suelo. Y la verdad que se han hecho estudios. Este es un estudio de estos autores. Ellos utilizaron el 3,4 metilpirasulfosfato y evaluaron actividad enzimática, en este caso FDA, deshidrogenasa, y estos son fosfolípidos de ácidos grasos, ¿cierto? Que son indicadores de actividad biológica. Usaron hasta la dosis normal es 1 kilo de ingrediente activo, usaron hasta 10 kilos y la verdad que no vieron ningún efecto detrimental, ¿cierto? Porque en realidad lo que hace este producto inhibe el sitio activo de la enzima amonio monoxigenasa, ¿cierto? No es un bactericida, es solamente un bacteriostático, ¿no? No es como los antiguos inhibidores que mataban todo lo que había en el suelo. Así que no tiene mayores problemas y, como les decía, ha hecho que nuestro sistema, la eficiencia global mejore. Bueno, la materia orgánica, como decía, es un punto fundamental y solamente los quería llevar al siguiente punto que nosotros podemos mejorar los suelos incluso con la especie, con el árbol que tenemos presente, ¿cierto? Lo que pasa es lo siguiente, cuando nosotros aplicamos materia orgánica de algún tipo, inmediatamente, como decíamos, impactamos las propiedades biológicas, que es los indicadores biológicos, lo primero que se mueve. Posteriormente se mueven las químicas, por ejemplo, tenemos más nutrientes, la física, tenemos, por supuesto, más raíces,
Más raíces significa más rendimiento, y más rendimiento, ¿qué significa? Más biomasa. Más biomasa, ¿qué significa? Más carbono, más materia orgánica. Y ya quería aprovechar de, he estado trabajando en un estudio que acabamos de terminar en avellano europeo, y les quería mostrar la acumulación de carbono solamente en las raíces de avellano europeo, para que ustedes tengan una idea. Ahí tenemos la materia seca, son varios años, como ustedes ven, y aquí tenemos el carbono acumulado eh, en el tocón le llaman, ¿cierto? Y las raíces. Y si ustedes sacan un promedio aquí, posiblemente estamos en torno a los 7 kilos. Si ustedes tienen 1.000 plantas por hectárea, son 7.000 kilos de carbono por hectárea solamente en las raíces. O sea, si nosotros mejoramos nuestras plantas, tenemos mejores sistemas de raíces, plantas mejores, la cantidad de carbono que podemos meter al sistema es enorme. ¿Ya? Y eso se ve en la mayoría de los cultivos. Pero a mí me sorprende el avellano, tiene un potencial de fijación de carbono altísimo en términos de raíz, y aquí no estamos considerando ningún otro elemento, ¿cierto? Eh, Ahora, cuando aplicamos materia orgánica y nos vamos ya al detalle de lo que hace la materia orgánica al suelo, por supuesto, un aumento de la actividad biológica, eh, mayor descomposición de la materia orgánica presente en el suelo, agregación de suelos, suelos supresivos. Esto es interesante, se produce humus y otros promotores de crecimiento. Si hay alguna sustancia orgánica que esté causando toxicidad, se puede degradar, se liberan nutrientes, ¿cierto? Esto pasa normalmente cuando nosotros ponemos alguna fuente de materia orgánica, pero lo que nosotros tratamos de hacer es asegurar esta actividad inoculando el suelo. O sea, ya es una práctica común utilizar consorcios microbianos con diferentes funciones, desde solubilización, producción de hormonas, etcétera, un cóctel de microorganismos, ¿cierto? Para llegar a 10 elevado a 6 UFC por gramo de suelo, se inoculan para asegurar, ¿cierto?, la actividad que nosotros queremos, ¿ya? Y les quería comentar un poquito de las fuentes de materia orgánica. Por supuesto, el compost es una fuente muy deseable, ¿cierto? Un compost maduro. En Chile hay mucha presión de la industria por usar estiércol, debe ser lo mismo acá. Nosotros le llamamos guanos a todos, pero en realidad se llaman estiércoles. Pero en realidad hemos tratado de empujarlos más bien como fertilizantes orgánicos más que mejoradores de suelo. Hay estudios de largo plazo que han mostrado que la aplicación de estiércol fresco no incrementa los niveles de materia orgánica. Un estudio holandés, por ejemplo, de 100 años, un estudio de rotaciones que muestra que todo lo contrario, el nivel de materia orgánica baja con la aplicación de fuentes muy lábiles de carbono, como el estiércol. ¿Ya? Sí, se usan mucho las sustancias húmicas, principalmente derivadas de leonardita, y los extractos de algas que están hoy día en el mundo son eh, un furor. España tiene mucho que decir aquí, ha producido muchos bioestimulantes. Y les quería contar un poco qué es lo que nosotros hacemos en el caso de las sustancias húmicas de leonardita. Se recomienda en Chile un piso de 10 kilos de carbono por hectárea. Y mucha gente se pregunta de dónde salió esa recomendación. Y nosotros en realidad la estimamos de lo que llamamos extracto húmico equivalente. Si ustedes ven, por ejemplo, 10 kilos de carbono aplicados como sustancias húmicas de leonardita, son, dependiendo del producto, entre 25 y 50 kilos por hectárea de algún producto comercial. Eso aporta un extracto húmico de entre 20 y 40, y ustedes ven, se empieza a parecer a lo que aportaría 2 toneladas de compost. Y fíjense, ya en ácido húmico son básicamente idénticos, ¿cierto? O sea, es el extracto húmico equivalente. 2 toneladas de compost equivalen a 10 kilos de carbono de sustancias húmicas derivadas de leonardita aproximadamente. Bueno, y por supuesto hemos estado trabajando, tratando de explicar la labilidad de las fuentes de carbono. Tenemos fuentes de carbono que son muy lábiles, como los ácidos carboxílicos, incluyendo aminoácidos, y fuentes de carbono mucho más recalcitrantes, ¿cierto? Por aquí entre medio está el compost, las algas con alginato, y ustedes ven que los estiércoles están en esta escala de la habilidad, que es arbitraria por lo demás, ¿cierto? Está bastante a la izquierda. Así que dependiendo del problema que tengamos, se utiliza la fuente de carbono. Por ejemplo, esta es una fuente de carbono que se utiliza fuertemente, que como les decía, en las sustancias húmicas de leonardita. Quería mostrarle un balance de carbono.
un extracto de leonardita tiene más o menos 70% de ácidos húmicos, un 30% de fúlbicos. Sin embargo, en términos de carbono, un 95% del carbono es de ácido húmico y apenas un 5% de fúlbico. Y si lo llevamos ahora a la habilidad, eh, prácticamente un 90% se considera carbono recalcitrante y un 10% se considera carbono lábil, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de un productor que aplica estas sustancias, aplica 10 kilos, un kilo va a ser lábil y 9 van a ser recalcitrantes. Eh, los extractos de algas, ustedes seguramente han visto mucho, y solamente comentarle algo respecto a los métodos de extracción. Hay numerosos métodos de extracción, todos patentados, por supuesto, pero no hay mucho que esconder aquí porque todos conocemos más o menos cómo se extrae una materia orgánica. Hay algunos que los traen con agua, otros solamente con prensa, otros utilizan bases fuertes. Y aquí están los diferentes compuestos que se sacan, pero lo importante tiene que ver con la concentración de carbono, ¿cierto? Mientras más fuerte sea la extracción, obviamente más carbono sacamos y ese material va a tener más carbono y posiblemente va a durar un poquito más en el suelo. Estos son muy lábiles y estos son un poco menos lábiles. Pero la labilidad tiene que ver también con el manejo. Yo le hablaba de la toxicidad de cobre. Si ustedes se aplican una fuente lábil, por ejemplo, a un suelo que tiene metales, lo que van a hacer es movilizar metales y hacer la toxicidad aún peor. Entonces, tenemos reglas de decisión como esta, ¿cierto? Dependiendo, por ejemplo, las concentraciones de cobre, si el cobre es alto, vamos directamente con carbonos recalcitrantes para atrapar, para secuestrar ese cobre, más que con carbonos lábiles, que lo que van a hacer es movilizar los metales. La gente a veces no se explica por qué tiene toxicidad de algún metal, y claro, y es porque está poniendo materiales orgánicos muy lábiles. Bueno, y del punto de vista ya, vamos a ir terminando, así que para no aburrirlos mucho, obviamente del punto de vista ya del uso de carbono, de sustancias húmicas y microorganismos, se generan los mapas, ahí tenemos la dosis de carbono, sustancias húmicas y la dosis, los factores de prescripción de microorganismos, pero esto es bien importante. ¿Qué vamos a medir para medir los efectos de productos que son... eh, cuyos efectos son, no es como aplicar nitrógeno, ¿cierto? Son efectos que hay que medir con más fineza. Entonces, como les comentaba, la actividad enzimática ha mostrado ser un muy buen indicador de efecto. Aquí, por ejemplo, se toma una línea base, son diferentes cultivos, y posteriormente se aplican los tratamientos y se va a medir, ¿cierto? Otra vez la actividad enzimática, y ustedes ven el delta es muy alto dependiendo, por supuesto, de la condición del cultivo. Y eso es lo primero que se ve, un cambio en la actividad enzimática, pero esto es lo más importante. Al final, lo que se observa son más raíces, muchas raíces finas, ¿cierto? Y este es un trabajo bastante viejo que nosotros hicimos, donde aplicábamos carbono y medíamos eh, la materia seca de raíces, pero aquí nos aparecieron estos dos puntos que ustedes ven bastante, podrían ser considerados unos valores extremos tal vez o atípicos, ¿cierto? Pero estos puntos eran cuando aplicábamos inoculantes, cuando metíamos microorganismos. Entonces, y aquí tenemos el efecto neto, ¿cierto? Del inoculante. Así que esto es lo que se ve, mucho más raíces finas y por supuesto mucho mejor calidad de fruta. Y aquí les quería mostrar en términos de calidad de fruta, por ejemplo, el efecto de la aplicación de un extracto de algas marinas, estos son datos recién salidos del horno, dentro de un programa de manejo integrado, eso es lo importante. Estamos hablando de productores de alto nivel, esto se hizo con repeticiones, ¿cierto? Con todas las de la ley. Y una cosa interesante que encontramos es que cuando miramos la firmeza de la fruta, cuando utilizan bioestimulantes, este era una dosis mayor, esta es una dosis menor con microorganismos, tenemos mucho más firmeza, pero más importante que tener más firmeza en la fruta, la uniformidad de la firmeza. Si ustedes miran el coeficiente de variación de la firmeza aquí, teníamos mucho menores coeficientes de variación, es decir, fruta mucho más uniforme cuando utilizamos microorganismos y bioestimulantes. Por supuesto, en un contexto de manejo integrado donde se hicieron las correcciones de los otros factores también. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se controlan estos programas? Y volvemos un poquito a los sensores remotos.
el gran problema el análisis de tejido, ¿cierto? Es el fenómeno que conocemos como concentración-dilución, ¿cierto? Más biomasa significa menores concentraciones de nutrientes en el tejido, ¿cierto? Eso lo sabemos. Entonces, uno puede usar índices nutricionales, por ejemplo, como DRIS, ¿se acuerdan de DRIS? Hay que trabaja con relaciones entre nutrientes, los que tengan entre ellos, se los puedo mostrar. Tengo hasta una planilla para calcular DRIS. Pero también hemos visto que podemos usar imágenes. Por ejemplo, si yo tengo aquí una imagen, un NDVI satelital, en este caso, este sector, por ejemplo, que tenía mayor NDVI tenía 2% de nitrógeno y obviamente el que tenía menor tenía una concentración mayor. Uno podría pensar que aquí la interpretación podría ser errónea, ¿cierto? Entonces lo que se hace es corregir de alguna manera por concentración. Es básicamente un índice nutricional, es como tener la biomasa por la concentración de nutrientes y la biomasa está estimada por el NDVI. Y lo que nosotros seguimos son índices nutricionales. No seguimos una concentración, sino que es más bien estimar, por ejemplo, como cuánto nitrógeno está en la biomasa de hojas. No sé si me explico. ¿Ya? Y por supuesto, a nivel de raíces también se trabaja, por ejemplo, con reservas. Hemos estado trabajando con almidón, con arginina. Ya tenemos, por ejemplo, trabajamos más bien con percentiles, buscando algunas relaciones en términos de reservas. Pero algo que ha sido muy interesante para explorar cuando se trabaja con reservas es algo inesperado en la relación carbono-nitrógeno de las raíces. La relación carbono-nitrógeno es súper sensible y este es, por ejemplo, este es el mismo estudio de avellano europeo y lo que tenemos acá, ¿cierto? Es la concentración de carbono en la línea amarilla. Este es un huerto adulto, un huerto joven y ustedes ven es bastante constante, ¿no? Así, la concentración de carbono es casi constante. Sin embargo, si miramos el nitrógeno, aquí no se ve tan bien, pero el nitrógeno empieza a caer en el tiempo, aquí se ve más claro, y por lo tanto la relación carbono-nitrógeno se hace más amplia, ¿cierto? O sea, cae el nitrógeno, el carbono se mantiene, la relación carbono-nitrógeno aumenta y lo hace, ¿cierto?, con una pendiente bastante fuerte. Entonces, nosotros hemos estado usando eso como indicador de reservas. Lo que hacemos en la práctica es nutrir al cultivo de post cosecha de manera que llegue a una relación carbono-nitrógeno óptima. En el caso de cerezo, por ejemplo, tratamos de llegar a 20 es a 1, ¿ya? O sea, subir el nitrógeno en términos de reserva para llegar a una relación carbono-nitrógeno óptima. Y para terminar, pues sé que están con hambre, están cansados. Algunos comentarios, ¿cierto? El mejoramiento de la calidad del suelo es clave para la producción frutal de manera sustentable frente al cambio climático. La corrección de los factores limitantes en el suelo previo a la plantación, lo hacemos también en invierno, en nuestro caso, en huertos establecidos, es un manejo clave para el funcionamiento del suelo y el éxito productivo. Y aquí la tecnología tiene un rol muy importante porque nos permite definir cuáles son los factores limitantes. Cuando tenemos mapeo, lo que nosotros hacemos es definir un ranking de factores limitantes y lo hacemos en términos de qué porcentaje de la población, de píxeles del lote, está deficiente. Por ejemplo, si es un 1%, no tiene mayor importancia, ¿cierto? Pero si es un 80% que está deficiente, por supuesto pasa a ser un factor muy limitante. Así que ranqueamos los factores y se hacen las correcciones. Y ahora, una vez corregido el limitante de suelo, el manejo de la nutrición se focaliza en el uso de materia orgánica, en fuentes apropiadas, dependiendo de la condición del suelo. Si tenemos metales, tratar de tener, por ejemplo, fuentes más recalcitrantes, el uso de inhibidor de nitrificación y por supuesto el uso de microorganismos. Esta es una práctica, yo creo que en Chile hoy, sin temor a equivocarme, pienso yo que de las 300.000 hectáreas, al menos 50.000 ya utilizan inoculación como parte de su manejo normal, lo cual es bastante bueno, y bioestimulantes, ni hablar. No sé si conoce la tasa de crecimiento de los bioestimulantes, es alrededor de un 14%, mientras el mercado de fertilizantes crece al 1, al 2%. Así que, y por supuesto, las decisiones de manejo deben ser sitio específicas y basadas en información, y aquí el rol de la tecnología, por supuesto, es fundamental. Muchas gracias. Si tienen preguntas.
Encantado, gracias. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Magnífica presentación. Ha hecho un recorrido por aspectos básicos de agronomía, integrándose tecnología, poniendo en contexto el manejo integrado de cultivos. O sea, que esto ha sido como 3, 4 años de universidad en una hora. Sí, bueno, lo interesante es que funciona, ¿ah? Todo esto que le he contado, hemos tenido la suerte de llevarlo al campo con empresas productoras de cerezo principalmente, de nogales también, aguacates, nosotros le llamamos palto, que son, y la verdad que los resultados, o sea, la teoría funciona. Eso es algo muy apreciado por un investigador, ¿cierto? Cuando lo que uno ha leído, ha investigado, ¿cierto? Y lo pone a trabajar, funciona. Eso es lo que buscamos. Se lleva a la práctica, ¿no? Bueno, estamos un poquito Sí, pasados de tiempo de paso. según la previsión. Él y yo tenemos tiempo, no sé vosotros. No sé si ¿Alguna quiere. pregunta que queráis? ¿Sí? César. Sí, por la gente online, para que te escuchen bien. Hola Rodrigo, bueno, Hola. bienvenido. Y Alica, soy César, que hemos estado en contacto por email, nos conocimos una vez que nos presentó José Sí, Manuel, sí, yo creo. sí, sí. Y nada, muchas gracias, estoy de acuerdo con José Manuel, que ha sido una charla Muchas gracias. excelente, así que muchas gracias por la misma. Y mi pregunta tiene que he estado todo el rato dándole vueltas y justo las casi mencioné en el último punto que dices que lógicamente el manejo del suelo el manejo debe ser eh, específico de cada sitio. Entonces, hay pues muchos trabajos que como que buscan un índice de calidad de suelos, así que de uso universal, o tú mismo has presentado como niveles que como que valen para todo, y mi pregunta es si no crees que también la búsqueda del índice de calidad del suelo también tiene que ser específica para cada situación y cómo se puede conseguir eso. Sí, yo creo que está muy. Lo que pasa es que en el caso de la nutrición propiamente tal, yo diría que cuando uno hace el análisis fino de estos números, yo diría que cubren la mayoría de las situaciones. O sea, si uno transforma, por ejemplo, un nivel de calcio de 5.000 equivalentes por 100 gramos, a cuánto calcio va a llegar en la solución, créeme que cubren la mayoría de los requerimientos de la mayoría de las plantas del mundo. Así que yo en la parte de suelo no me preocuparía mucho, por la parte de química me refiero. Sí, creo yo que en la parte biológica, sí, los indicadores son específicos. Por ejemplo, no es lo mismo un bosque que un suelo agrícola. Las relaciones, por ejemplo, hongos-bacterias no son lo mismo en un suelo agrícola que en un bosque. Y en eso, por ejemplo, los indicadores eh, genéticos, ¿cierto?, de diversidad, se equivocan. De repente muchas veces te dicen que este es tu peor suelo y resulta que productivamente es el mejor suelo. Así que concuerdo contigo que ya en el trabajo fino los indicadores también deberían ser sitio específico, en particular estos indicadores que son del tipo biológico o bioquímico. Así que muy buena el comentario. Muchas gracias. ¿Alguien más? Se te ha adelantado. Yo soy rápido. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la exposición excelente. Una pregunta rápida que me surge. A mí me interesa mucho el tema de raíces, pero de cara a mostrarlas en el suelo, no sé cómo lo habéis hecho allí, porque claro, son análisis destructivos, entiendo. No sé si eran parciales para tratar de que la planta permanezca viva, pero tomando solamente muestras, o fue Sí, arrancando toda la aquí planta. la verdad que somos responsables de la muerte de muchos árboles. Eran árboles completos que se sacaban con retroexcavadoras, ¿cierto? Completo hasta la última raíz. Así que eso nos permitía sacar el tocón y sacar también las raíces, separarlas en diferentes tamaños y después mirar las concentraciones de nutrientes, incluido carbono, obviamente, en cada tejido. Así que un trabajo bastante destructivo, diría yo, pero hay que hacerlo. José, también. Bueno, me uno a las felicitaciones porque has hecho una charla muy completa, yo diría una clase magistral muy completa, incluyendo todos los aspectos del ecosistema. Muchas gracias. Sobre todo para mi satisfacción, porque todavía guardo un buen recuerdo de cuando yo me dedicaba a cosas del suelo. Tú no eres de los que piensan que las plantas levitan,
y se dedican a cultivos hidropónicos y no tienen en cuenta toda la integridad y todo lo que hay ahí abajo. Y en este sentido te quería hacer yo una pregunta, porque más que pregunta es conocer tu opinión sobre todos estos productos mágicos que se venden, que van dirigidos no al suelo, sino a la parte del canopy, como correctores, como bioestimulantes, y que hay muchas empresas detrás de ellos. ¿Hasta qué punto son recomendables, eficientes, efectivos o solamente pretenden lucrar a quien los fabrica? No, yo creo que hay mucho que investigar sobre el efecto de las aplicaciones de materia de carbono finalmente, porque todos estos productos son base orgánica, ¿cierto? Es carbono, y hay un tema que yo diría que funcionan. En muchos casos funcionan. Por ejemplo, si tú aplicas un extracto de alga a nivel foliar, va a haber, por ejemplo, un mayor desarrollo de raíces, y eso está bastante medido, hay bastante literatura al respecto, nosotros lo hemos visto también. Ahora la pregunta es ¿por qué? Y ahí yo creo que la gran parte, la parte que está perdida, es la parte de lo que tiene relación con los microorganismos de la canopia, ¿cierto? Y eso, esa parte no se ha estudiado mucho. ¿Cuál es la interacción que ocurre cuando tú aplicas una fuente carbonada, ¿cierto?, sobre el tejido con los microorganismos que están presentes en la canopia? Que, entre paréntesis, una planta sana podría tener eh, 1000 UFC por gramo de hoja. O sea, hay microorganismos que no están ahí, digamos, y se ven cosas como esta. Uno aplica o haga un extracto de, por ejemplo, si usted hace un extracto de compost, ¿cierto? Un extracto con KOH, haga un extracto de compost, lo aplican a un tejido y van a ver que la planta se pone de un verde intenso. Entonces uno dice, oye, ¿cuál es la magia detrás de esto? Bueno, yo creo que parte de esa magia tiene que ver también con los microorganismos que están presentes en la parte aérea de la planta, que no se han explorado mucho. Pero yo diría que en general, eh, el caso de los bioestimulantes, la mayoría tienen algún efecto. Lo que pasa es que la explicación del efecto no es muy buena. Que gatillen algunos genes, sí, pero muchas cosas gatillan genes, pero no necesariamente eso se transforma en productividad o en calidad. Yo creo que falta todavía investigación. Muy bien. Nueva pregunta. Hola Rodrigo, muchas gracias por la presentación, me ha gustado mucho también. Tenía una duda con respecto al mapeo de las zonas que has mostrado al principio. Todos esos mapeos los hacías con esos detectores de radiación gamma. Eh, Todos esos son con radiación gamma, sí. y decías que eran detectores pasivos, que no es como los densímetros nucleares que tienen una fuente No, radiactiva, únicamente lo eh, detectan. detecta la radiación natural, Eso y es. tú te das cuenta cuando pasas, por ejemplo, a un suelo orgánico que tiene muy poca radiación, a un suelo mineral, por supuesto, un suelo, por ejemplo, granítico que Mm, tiene, o el mismo suelo que mapeamos acá que mostró radiaciones bastante altas. Ojalá que no sea uranio, digo yo. O, si lo lleváramos a Chernobyl, posiblemente se ya. dispara pero efectivamente es pasivo. Vale, entonces, o sea, miráis la actividad de los radioisótopos que hay en el suelo realmente, ¿no? O sea, del Exactamente, potasio, así de lo es. que puede haber en el suelo. Y todo eso, Eso con eso después, podéis hacer el mapeo de todas estas claro, se toman muestras de control, propiedades. se toman muestras de control Vale, para entrenar el algoritmo, por supuesto, y eso vale, es, y la aplicáis y ya podéis hacer para materia orgánica, claro, pH y tal. así es, Mm, así es. ah, Te permite en la práctica espacializar más finamente, porque si nosotros partiéramos de un muestreo en grilla, podríamos hacer un mapa también, pero la densidad imagínate, con este tipo de sensor tenemos 800 ujú, observaciones por hectárea. Y en el caso del mapeo, no sé, pues podemos llegar a una, dos, tal vez por hectárea en términos prácticos. Entonces, ujú. Pero me refiero que la correlación que tenéis del diagnóstico que hacéis, que luego que lo comparéis con el muestreo, sí, es buena, ¿no? y eso es lo que hemos estado mirando, Sí, sí. que no, al principio cuando tú miras hacia la primera y haces una correlación así, las normales, no, alguna vez te sale muy, te decepciona porque no hay mucha correlación píxel a píxel, pero cuando ya empiezas a mirarlo en términos de zonas, sí, efectivamente, alto, alto, bajo, bajo, en Sí, sí, fin, eso es lo que interesa a nivel de productor finalmente. Ujú. Gracias. No sabía si era con solo con este detector o utilizáis No, otros, no, es pero solo con solamente este. Vale, eso. vale. De acuerdo, Claro. muchas gracias. Ahora, para otras propiedades, por ejemplo, hoy día hay mucha tecnología para, por ejemplo, todo lo que es compactación, todos los penetrómetros vienen con GPS, tú sabes, se puede mapear muy fácil hoy día. Em, la conductividad, en fin, hay mucho instrumento para mapear.
Este sensor, Rodrigo lo ha utilizado mucho en su zona de Sudamérica. Hicimos una prueba aquí en mayo en la finca La Poveda, que es los datos que ha mostrado. Y bueno, realmente como se ha incorporado hace 2 semanas al grupo, estamos en el análisis del tipo de información que nos da, cómo se puede correlacionar con los datos del muestreo. Y si tenéis más curiosidad, pues bueno, al menos hicimos ya una primera ensayo allí en La Poveda y tenemos datos de nuestra propia zona. Vale. Si os parece, lo dejamos ya. Os recuerdo que Rodrigo estará en la planta segunda con nosotros pues hasta mitad de diciembre, ¿no? ¿No es así? Sí, Y si alguien tiene interés en conversar con él, plantear algún tipo de colaboración o consultar algo, pues nada, él sí, está completamente yo soy un disponible. espécimen raro en el sentido que soy agrónomo, pero me gustan los números, me gusta la tecnología, así que los que tengan, sé bastante de estadística también, pero siempre como herramienta, ¿cierto? No como un fin último, sino que... Así que los que quieran conversar, encantado de Bueno, compartir su experiencias. ponencia no ha entrado mucho en detalle, pero hará una semana nos dio una clase magistral de análisis espacial de datos. Así que bueno, si alguien tiene también un dataset y quiere un poco profundizar en cómo abordar un análisis con una componente espacial, pues bueno, Rodrigo también seguro está disponible para ayudar o Para guiar. para guiar un poco ese posible análisis. Y poco más. Gracias a todos por asistir, a los que estáis online, que no hemos mirado si hay alguna No, pregunta. no No hay hay nada. pregunta. Bueno, y nos Ok. vemos en la siguiente ponencia. Bueno, muchas Sí, gracias a todos y a gracias. todas. Que estén muy bien.